Y obviamente va a ser el acúmulo de líquido precisamente en el espacio pleural. Se dice que el acúmulo debe ser por encima de 50 ml. Aproximadamente hay líquido en el espacio pleural, muchachos. Sí. Normalmente tenemos un valor de 5 a 15 ml. Eso es lo fisiológico. Para que las pleuras, tanto la visceral como la parietal, puedan lubricarse y deslizarse, ¿no? Si no hubiese este líquido, hubiese problemas ahí al momento de la inspiración y la expiración. Normalmente existe esa pequeña cantidad precisamente que va a estar, que es la que va a filtrarse diariamente por la vía linfática. Entonces, tenemos dos circulaciones. La circulación linfática, que es la más importante, por la cual se drenan todos esos líquidos tóxicos y ese líquido precisamente que lubrica las pleuras. Y tenemos un espacio por el cual se va también a fundir, que es a nivel del plasma, que es a nivel vascular o capilar o bronquial. No, perdón, capilar. El drenaje linfático de ambas superficies es el más importante en esta área de nuestro cuerpo. El sistema linfático parietal es la vía principal por la cual el líquido sale del espacio pleural, sobre todo a las zonas más superiores, ¿no es cierto? Existen conexiones directas del sistema linfático pulmonar con el de la pleura visceral y esto va a facilitar definitivamente la difusión de tumores. Por ahí, por esta vía, generalmente cuando tenemos un problema neoplásico con metástasis a pleura, por ahí es donde se alimentan o se nutren estos tipos de tumores, por vía linfática. ¿Okay? La pleura, como ustedes recordarán, tiene 5 capas. Tiene tanto la visceral como la parietal, tiene diferentes capas y estructuras que a medida que absorben o sueltan nutrientes, por así decirlo, van metabolizándose y van absorbiendo o disminuyendo la filtración. Tenemos varias capas que ustedes probablemente ya lo hicieron esto en histología, ¿no es cierto? El mesotelio, la capa conectiva avascular del subendotelio, la lámina elástica interna, que es esta línea verde, el tejido subpleural, la pleura parietal, que forma la fascia endotorácica, y los planos profundos que netamente son musculares, ¿no es cierto? Entonces, todas estas capas tiene la pleura. Es una capa bastante pequeña, como ustedes saben, que no llega a medir más de 2 milímetros, 2 a 3 milímetros, pero tiene estas características desde el punto de vista histológico. Y hay que le da ese tipo de propiedades. El líquido pleural tiene algunas composiciones particulares. Tiene células aproximadamente que van entre 1000 y 5000, ¿no? Tiene monocitos en un 30 a 70%, hablando de un líquido pleural normal, fisiológico. De ahí la variación cuando tenemos un transudado o un exudado, por cierto. Tiene presencia de células mesoteliales, de ahí que uno no debe asustarse cuando ve en el estudio citoquímico presencia de células mesoteliales. Un 3 a 7% es lo normal. Existen linfocitos en 2 a 3%, existe granulocitos en 10%, va a haber albúmina en 50 a 70%, va a haber glucosa que va a ser similar a la plasmática o a la sérica, ¿no es cierto? Y el LDH va a estar en un 50% disminuido en relación al plasma. Por eso que cuando consideramos uno de los criterios de Lye, que lo vamos a hablar más adelante, hablamos que cuando está por 2/3 por encima del basal, significa que ya es un punto positivo para exudar, ¿no es cierto? Eso hablando dentro de los criterios de Lye. Entonces es la composición fisiológica normal del líquido pleural. Ahora, ¿cómo se produce la efusión pleural o el derrame pleural? Hay que considerar que el 5 al 15% de los derrames pleurales son de tipo idiopático. Es muy poco porque el 80% tenemos de etiología, ¿no? Van a ser bacterianos. Hay que definir las diferentes particularidades y presentaciones. Cuando tenemos una efusión pleural unilateral o cuando tenemos efusiones pleurales bilaterales, que lo vamos a hablar más adelante. La búsqueda de la etiología comenzará con una anamnesis y una exploración física, lógicamente, y que es lo que nos va a ayudar a nosotros, una exploración directa, ¿no? Cruenta, que es una toracocentesis exploratoria y o diagnóstica, ¿no? La anamnesis nos sirve para definir si hay antecedente neoplásico previo, si hay contacto con algún tipo de sustancia desde el punto de vista epidemiológico, la actividad laboral que realice el paciente, nos va a orientar definitivamente a dónde nos estamos acercando, ¿no? Nos puede decir si tiene TB o no, dependiendo de dónde viene, ¿no? Si es un paciente minero, o viene de la selva, o viene de la convención, considerando nuestro departamento, podríamos sospechar definitivamente en una probable etiología, ¿no? Y la afectación previa anterior también se considera un antecedente importante para definir la presunta etiología responsable de la efusión pleural, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos fundamentales por el cual se produce la efusión pleural?
básicamente aumento de las presiones. Hay una alteración en las presiones, por eso que hay extravasación de líquido, ¿no? Entonces va a haber aumento de la presión hidrostática, se van a elevar las presiones capilares de la circulación pulmonar, como en el caso de la insuficiencia cardíaca y otras enfermedades como pericarditis, taponamiento pericárdico, o que van a dar lugar a trasudados. Normalmente las efusiones pleurales de tipo bilateral nos van a apuntar a trasudados. Esto no se olvide. Va a haber un desexo, va a haber aumento de la presión hidrostática y hay una caída de la oncótica, ¿no es cierto? Esa es la triada normal o la fórmula normal de la fusión pleural. Hay un descenso de la presión oncótica en la microcirculación, poco habitual debido a la gran capacidad de reabsorción de la circulación linfática, que es la principal vía de drenaje de la vía pleural, que puede reabsorberse hasta 30 veces el filtrado diariamente, ¿no? Estas cosas pueden ser alteradas si tenemos un síndrome nefrótico, que es muy usual también que haya efusiones pleurales de tipo transudativo, ojo. La desnutrición también puede condicionar caída de la presión oncótica y aumento a nivel del drenaje y de líquido de pleura, también de tipo transudativo, o hepatopatías crónicas, órganos distantes al pulmón, si se dan cuenta. La mayoría de fusiones pleurales distantes al pulmón son trasudados. ¿Hay aumento de la presión negativa del espacio pleural? Sí, ocurre de forma exclusiva cuando hay una atelectasia pulmonar masiva y esto nos va a dar necesariamente ya exudado o patología directa del pulmón. Y es dudoso que por sí de un derrame que exista una causa sobrevenida, ¿no? Las causas son muy definidas, más del 80% sí tenemos una causa específica por la cual definimos la etiología del derrame pleural. En cuanto a la fisiopatología, lo mencioné anteriormente, es aumento de la presión hidrostática y caída de la oncótica fundamentalmente, ¿no? La pleura sufre un aumento de la permeabilidad a través de la formación de inmunocomplejos que van a ser fagocitados por polimorfonucleares y macrófagos normalmente en el espacio pleural, que son precisamente las progresivas inflamatorias de inicio, ¿no? O infecciosas, neoplasias, inmunológicas, etc., ¿no? Todo lo que puede causar, todas las noxias que pueden atacar pleura y pueden producir precisamente un desequilibrio entre ambas presiones y extravasación de líquido. Hay un deterioro del drenaje linfático, lógicamente, si estamos hablando que la parte linfática drena 30 veces el filtrado a ese nivel, si hay una alteración en este sistema va a hacer que el líquido se mantenga ahí. Entonces, el drenaje linfático es uno de los principales mecanismos responsables precisamente de mantener el filtrado del líquido a nivel pleural. Pero si hubiese un deterioro a nivel de este drenaje, va a haber persistencia de los derrames pleurales, ¿no? Por ende, el bloqueo linfático compromete claramente la reabsorción de líquido. Básicamente es lógico, ¿no es cierto? Y este es el principal mecanismo pues, de drenaje, básicamente, del líquido pleural. Ahora, ¿hay movimiento de fluido desde el peritoneo? Sí, este se produce a través de los linfáticos diafragmáticos y de efecto diafragmático de pequeño tamaño. Normalmente hay una alteración vascular general a ese nivel, ¿no? Que puede producir, si se altera el drenaje peritoneal, ascitis a nivel abdominal, obstrucción urinaria y procesos pancreáticos que a la larga van a pasar, ¿no? Por un mecanismo fisiológico o fisiopatológico, perdón, hacia la parte de la pleura, ¿no? Del espacio pleural, básicamente. Y se va a localizar el líquido entre la pleura visceral y la pleura parietal. Esta es una diapositiva donde nos muestra cómo va evolucionando el líquido pleural si es que no llegamos a un diagnóstico precoz, ¿no? Cuando no hay dolor o la presencia de líquido es mínima, lo que vamos a tener inicialmente es el famoso dolor pleurítico o dolor un dolor por roce pleural. El dolor pleurítico es un dolor fungitivo, ¿no? Es un dolor en punzada, ¿no? En punta de lápiz, a una aguja, ¿no? Así lo llaman, como describen los mismos pacientes, la literatura también. Esto se produce por ser un proceso inflamatorio que se va a extender a la pleura visceral. La que duele es la pleura visceral, ¿no es cierto? No es la parietal. Acá van a actuar inicialmente nuestros soldados de defensa inflamatoria, nuestros neutrófilos y monocitos. A esto lo vamos a catalogar como pleuritis seca, ¿ok? Pleuritis seca, ojo con este cuadrito. Luego, si no definimos el diagnóstico, porque no tenemos líquido todavía, si el paciente tiene dolor pero no hay líquido, la placa probablemente no ha borrado ningún espacio intercostal como para hacer algún procedimiento invasivo. O sea, ahí no vamos a llegar a un diagnóstico todavía, no vamos a saber si hay una efusión pleural. Pero si
existe la molestia, ya vamos a tener un derrame no complicado. Generalmente el líquido va a ser de tipo ceroso. Acá va a haber un poco de aumento del pH, va a haber aumento del líquido intersticial, va a haber aumento, lógicamente, de la permeabilidad del lecho capilar. Nuestra cascada inflamatoria actúa, estas interleucinas, estos factores de necrosis que normalmente van de la mano, ¿no es cierto? Y esto lo vamos a llamar fase exudativa o de producción de líquido, ¿no? Luego pasamos a un derrame complicado donde el líquido ya no es ceroso, sino ya es turbio. Lógicamente que la característica de los colores del líquido también nos van a dar una sugerencia diagnóstica. Cuando es turbio, el pH empieza a caer, menos a 720, ¿no? Hay caída del pH, hay disminución de la glucosa o consumo de la glucosa por debajo de 60, segundo el corte, aumento del LDH, ¿no? Ya estamos hablando de que el A ya se está volviendo positivo, ¿no es cierto? Ya es un exudado, hay caída de la glucosa, hay aumento del ácido láctico, empieza a haber un proceso de fagocitosis y empiezan nuestras células para ataque bacteriano, que son nuestros polímeros nucleares, ¿no es cierto? Y a esta la vamos a catalogar como la fase fibrinopurulencia, ¿no? Es la transición de un derrame complicado y a una pus franca. Entonces, cuando ya tenemos invasión de gérmenes, vamos a tener un empiema, ¿no? Que es pus franca, ¿no es cierto? Entonces, hay aumento de depósitos de fibrina, participan sustancias procoagulantes, ¿no? Luego, cuando no llegamos a concluir el diagnóstico o no llegamos a drenar, ustedes saben que todo absceso tiene que drenarse necesariamente, salvo que sea parasitario, ya que tener mucho cuidado ahí por el riesgo de fístula. Entonces ya pasamos a un empilema localizado, ¿no? Toda pus se hace como un panal, ¿no? Empieza a tabicar por todos lados, ¿no? Como un panal de vacancia, generalmente. Entonces acá hay una red de tabiques de fibrina, que eso es lo difícil de manejo del empiema, porque ya el manejo no va a ser solo médico o cruento con un tubo, sino ya tiene que intervenir cirugía para que haya una decorticación pleural, ¿no? Me saque todo, me limpie toda esa zona, ¿no? Hay invasión de fibroblastos y es una fase ya de consolidación, ¿no? Esta flema, o perdón, esta pus ya se empieza a solidificar y empieza a traer trastornos respiratorios, porque el paciente no empieza a tener la movilidad o el espacio suficiente para que pueda ventilar o cumplir su función inspiratoria y expiratoria, ¿no? Porque hay un acúmulo de flema localizado en esa zona. Y a esta llamamos fase organizativa, ¿no? Son las 4 fases por lo cual evoluciona el líquido pleural si no lo tratamos adecuadamente y precozmente. Ese es el objetivo. En pediatría es muy frecuente que se llegue a empiemas loculados, sobre todo en pacientes que hacen niños, ¿no? Entonces ahí se utiliza bastante lo que son los fibrinolyticos, ¿no? Que es la misma sustancia que utilizamos cuando un infarto, por ejemplo. Un infarto agudo, utilizas un fibrinolítico y evitas que se coagule la sangre y se necrose en una zona, en los pasos principales del corazón, ¿no? Entonces, cuando tenemos un derrame pleural, tenemos que hacernos una pregunta, o 2 preguntas. ¿Es un trasudado? ¿Estamos frente a un trasudado o estamos frente a un exudado? Eso siempre deben hacerse la pregunta cuando vean una placa donde hay un ángulo ortopédico obturado. ¿Ok? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Y cómo vamos a hallar esa pregunta? Sabiendo los criterios del aire. Los que están rotando conmigo saben que yo siempre les pregunto a los internícolas, a los internos, cuáles son los criterios del aire. Y los internos están 2 años más que ustedes, nada más. Porque ustedes ya 2 años van a ser internícolas también, ¿no? Entonces, pues nadie me responde. Cuando esto debería estar bien grabadito en el chip de ustedes. Y nunca olvidarse, porque definitivamente es tan sencillo y es definir eso para saber si es patología pulmonar o no. ¿No es cierto? Entonces, estos son los famosos criterios del aire. Entonces, cuando es un trasudado, el líquido generalmente es claro, ¿no? Cuando es exudado, generalmente es turbio. El LDH menor a 200, trasudado, mayor a 200, exudado. La relación proteína en plasma con el líquido pleural debe ser, si es menor a 0.5 es trasudado, si es mayor a 0.5 es exudado. El LDH igual tiene una proporción de líquido sobre suero, si es menor a 0.6 es trasudado, si es mayor a 0.6 es exudado. Hasta ahí tenemos los criterios de Light modificados, ¿no es cierto? Y eso la mayoría lo debe dominar. Y de estos criterios de Light basta un criterio positivo para indicar que es exudado. Basta uno. Estos son los criterios de Light completos, ¿no? Y ahí viene albúmina, que debe ser menos a 3.1 gramos trasudado, mayor a 3 gramos exudado.
Glucosa mayor de 60, trasudado. Consumo menor de 60, exudado. Riberalta negativo para trasudado, exudado positivo. La densidad menos a 1012, trasudado, mayor a 1012, exudado, ¿no? Estos son los criterios del AI completo, ¿no es cierto? Pero lo que ustedes deben saber siempre y no olvidar también son los tres pasos del AI modificado, que es la relación proteínas LDH y el LDH puro, ¿no es cierto? Ahora, algo que yo siempre les pregunto a los internícolas es quién fue Lai, ¿no es cierto? Y nadie me responde. Lai precisamente fue un estudiante de medicina como ustedes, que fue su tesis, el padre de la pleura es precisamente Lai, falleció el año pasado, y hizo su estudio, es un médico inglés, hizo su estudio precisamente de los criterios de Lai en los años 70 aproximadamente, y hasta ahora lo seguimos utilizando, tiene una validez espectacular, ¿no? Entonces, por eso siempre les pregunto, ¿quién fue Lai? Porque fue un interno, o sea, hizo su estudio de Lai, hizo esas investigaciones, y tenemos esa obligación hasta ahora. Y es importante que lo sepan, ¿no? No por datos curiosos ni capciosos, ¿no? Bien, entonces tenemos algunas otras características que ya las hemos mencionado, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la sensibilidad del AI? 98%. La sensibilidad del AI tiene una especificidad del 83%, es una prueba bastante interesante. También hay otras pruebas que se pueden utilizar, como el colesterol en el líquido pleural. Mayor al 60% nos va a apuntar a trasudado y menor a trasudado. Estas son de exudativas, ¿no es cierto? Mayor de 60, hay una prueba que es muy importante, que es el valor del triglicérido. Si está mayor de 110, nos habla, aparte que es un exudado, perdón, de un trasudado, nos habla de presencia de piotórax, perdón. Sí, está bien. No, estoy quedando. Kilotórax. Kilotórax, gracias. Kilotórax. Y ese es el punto de corte. Nosotros nos referimos y nos guiamos al valor del triglicérido en el líquido pleural. ¿Sí? Por encima de 110 es un kilotórax, ¿no? Y la albúmina, que tiene una sensibilidad bastante alta, ¿no? Menor a 1.2, esto en la comparación que no está en la fórmula anterior. Si es menor a 1.2, nos habla ya de exudado, ¿no es cierto? De albúmina sérica, que normalmente no las pedimos porque en los citoquímicos que nos envían los laboratorios no salen estas pruebas, salvo que pidamos que sean específicamente que nos haga colesterol, triglicéridos y todo. Lo único que sale son las anteriores, proteína, albúmina, y no sale más. ¿Okay? Es importante que lo tengan en cuenta, porque las sensibilidades son bastante altas para considerar si es exudado o transudado, ¿no? Hasta ahora está todo claro, muchachos, ¿cierto? ¿Todo claro? Ya. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de trasudado? Si es izquierdo, falla ventricular izquierda, cirrosis hepática, hipoalbuminemia, diálisis peritoneal. Si se dan cuenta, son órganos fuera del pulmón, no están tan cerca del pulmón. La mayoría son trasudados. Las causas menos frecuentes: hipotiroidismo, un síndrome nefrótico, una estenosis mitral, un TEP, trasudado. Causas raras que nos pueden causar effusiones pleurales tipo trasudativas, una pericarditis constrictiva, un urinotórax, obstrucción de la vena cava superior, hiperestimulación ovárica, un síndrome de Meigs abdominal. Causas raras, ¿no? Que nos pueden causar un trasudado, un derrame en la parte pulmonar. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Hay que tener en cuenta, como reitero, que los trasudados son bilaterales, el 95% son bilaterales. Y los de tipo exudativo generalmente son unilaterales. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de exudado? La primera en nuestro país, las infecciosas, el derrame paranemónico, infecciosas. La segunda para nuestro país, tuberculosis. Y la tercera, neoplasias. Como esta es una lámina de CEPAR española, pone la primera causa malignidad, o sea, neoplasias, en Europa. Segundo, infecciosas, y tercero, tuberculosis. Pero nosotros tenemos que pasarnos a nuestro país. Infecciosas a la cabeza, TB y neoplasias. Estamos hablando de exudados y de efusiones pleurales unilaterales. Causas menos frecuentes: infarto pulmonar, artritis reumática, enfermedades autoinmunes, tipo Wegener, pancreatitis, síndrome de postinfarto agudo de miocardio, causas raras, síndrome de la uña amarilla, algunas drogas causan efusión pleural, ¿no? E infecciones micóticas tipo artritis, ¿no?
que es la más frecuente, que al haber rotura de la cápsula del hongo puede causar su lavado. Entonces, esta lámina es muy interesante también para que lo puedan evaluar. Siempre es importante tener en cuenta las causas más frecuentes. Siempre preguntamos causas más frecuentes de fusión pleural unilateral, causas más frecuentes de fusión pleural bilateral, y eso tienen que diferenciarlo porque ahí nos vamos a orientar a que si es trasudado o si es subexudado, ¿no? ¿Hay algunas drogas que pueden condicionar la fusión pleural? Sí. Hay drogas que probablemente algunos la utilizan regularmente. Amiodarona, los cardiópatas con arritmia, la nitrofurantoína, muy frecuentes en mujeres, sobre todo gestantes, ¿no? Es un antibacteriano para infección urinaria. La ferritoína, los que sufren de convulsiones, ¿no? Metotrexate, los que tienen problemas reumatológicos, ¿no? Aquí neumática está dentro del tratamiento de ello, y son drogas que pudiesen condicionar las fusiones pleurales. Otras drogas también parecidas, carbamazepina, pacientes con convulsión, procainamida, penicilamida, ciclofosfanida, o sea, que son drogas básicamente para manejo citotóxico, ¿no? En los ataques agudos, en enfermedades reumatológicas, igual, ¿no? Artritis reumática, lupus, se utiliza este tipo de drogas, ¿no? Ciclofosfanida, bromocriptina, ¿no es cierto? O síndrome de aumento de la secreción láctea, ¿no? La bromocriptina, ¿no es cierto? Entonces, son drogas citotóxicas que nos bloquean, pero que pudiesen condicionar como reacciones adversas de fusiones pleurales, ¿no? Lógicamente que el porcentaje es muy bajo en realidad, ¿no? No hemos visto pacientes que por utilizar este tipo de drogas hayan hecho fusión pleural, pero está reportada en la literatura. En cuanto a la apariencia del líquido, también nos puede orientar a qué etiología probable puede tener. Si tenemos un líquido con olor pútrido, hablamos de un empiema anaeróbico. Si hay partículas de comida, hay que pensar en rotura de esófago, ¿no es cierto? Si tiene un tinte bilioso, podemos pensar en una fístula biliar. Si es lechoso o blanco, quilotórax o pseudoquilotórax, ¿no? Y si es un líquido como salsa de anchoas, con algún tipo de partículas, pensar en rotura de un absceso ameliar. Son las características a las cuales podrían orientarse. ¿Ya? Ya bien, está positiva. En cuanto al cuadro clínico, hemos dicho que la primera manifestación va a ser precisamente el famoso dolor pleurolítico. Porque normalmente el volumen pulmonar, para que nos dé clínica, tiene que estar, por lo menos, tiene que haber 400 centímetros, ¿no es cierto? Para que ya nos dé clínica, haya dolor. Porque menos de eso no vamos a sentir. Habrá una cierta fatiga, pero no habrá dolor. El paciente en la vida va a ir al hospital por ese motivo. Se tomará su paracetamol y ahí quedó todo. Pero, ¿cuál es la clínica que nos da? Depende lógicamente del volumen. 400 y empezamos a tener síntomas específicos. El dolor famoso pleurítico. La disnea va a ir aumentando dependiendo del volumen que tengamos. Una tos seca, generalmente no productiva. Cuando ya tenemos empiema, tuberculosis, otro tipo de neoplasia en estadio avanzado, y es fiebre. ¿Por qué digo estadio avanzado? Porque si un cáncer se manifiesta con derrame pleural, estamos hablando de un cáncer estadio 4, terminal, ¿no es cierto? Ese es el problema de los cánceres en la actualidad. No los detectamos inicialmente y por eso la tasa alta de mortalidad que tenemos. Por eso que el cáncer pulmonar es el cáncer que tiene la tasa de mortalidad más alta de todos los cánceres que existen en cuanto a tiempo. Y algunos pueden permanecer asintomáticos, lógicamente los que estén menor a 7 centímetros, ¿no? Y hay unos signos sugestivos como taquimia, choque de punta desplazado, vibraciones vocales disminuidas, lógicamente, o abolidas, hay matidez a la percusión, hay egofonía, ¿no es cierto?, que es típica de los derrames, que se va a hallar en el borde superior de los derrames pleurales, y también va a haber respiración superficial, ¿no? Esa es la parte semiológica que ustedes lo dominen, ¿no? O sea, no hay por qué regular esto, ¿cierto? En cuanto al diagnóstico, ¿cómo llegamos al diagnóstico de las efusiones pleurales? La parte epidemiológica, una correcta anamnesis nos va a orientar la etiología, un correcto y exhaustivo examen físico, más aún, un ataque a rayos X, ¿no? Ponemos 200 a 300 ml, recordemos que un ángulo costofrénico se borra con 150 a 200 ml, ¿no es cierto? O sea, si está obturado un ángulo costofrénico ya nos está apuntando que hay líquido ahí. Y en la placa lateral, a partir de 75 ml, ya identificamos presencia de líquido, ¿no es cierto? O sea, la tenemos clara, ¿no? Una ecografía o una ultrasonografía nos va a ayudar también a localizar y cuantificar volumen.
Y lógicamente una tomografía nos va a dar amplia información, definitivamente las características que tiene y si es que hay un componente adicional, tipo sólido o tipo consolidado. Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico del derrame pleural? Una buena historia clínica, un examen físico exhaustivo. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Pruebas anexas, ¿no? Una ecografía torácica, una tomografía, una radiografía de tórax, etc. Hacemos una toracocentesis exploratoria y ahí definimos si estamos frente a un trasudado, un exudado, quirotórax, un edema, etc. Si es que no llegamos al diagnóstico mediante esta vía inicial, debemos hacer un proceso cruento, una biopsia pleural, transparietal o mediante toracoscopia. Generalmente las biopsias las directas con aguja Abrams son bastante sencillas, como han visto algunos de mis alumnos, es rapidísimo, ¿no es cierto? La cosa es bloquear bien al paciente para que no sienta el dolor y hacer una buena maniobra, máximo 2 o 3, para que no haya mayor inconveniente. Porque el riesgo de neumotórax también es latente, ¿no? Y ahí llegamos al diagnóstico y dependiendo de eso, una toracotomía de amplio espectro si no tenemos el diagnóstico, o a cielo abierto, perdón, y observación dependiendo de la evolución clínica y la hallazgo de etiología, ¿no? Para tratar el paciente. O sea, básicamente, ¿cómo abordamos a los derrames pleurales? Una toracocentesis. Mensaje y consejo: todo paciente que encuentre que hay líquido, pinche muchachos. Es la única forma de saber qué cosa hay ahí. Esto es algo similar al cuadro anterior, para el cual, una vez que hemos hecho la toracocentesis, definimos nuestros criterios de Lai, que ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Es el HDL, la relación de HL sérico con el plasmático, las proteínas, definimos si es un trasudado o no. Si es un exudado, analizar el líquido para recuento celular total y diferencial, glucosa, citoquímico, etcétera, para definir qué cosa es. Si es un trasudado, tratar la enfermedad de base, ¿no? Normalmente trasudados de otra patología, de otro órgano, tratar básicamente. Si es cardiópata, estabiliza la parte del corazón y el líquido va a caer automáticamente. Si tiene una pancreatitis aguda, controlan la pancreatitis y el líquido también va a ceder. Y si es exudado y es una tuberculosis, no necesitamos drenar los dolitos que puede tener ahí, simplemente saber que es TB, arranca el tratamiento y igual va a drenar el líquido. Muchos pacientes vienen con la idea de que le saquen todo el litro y medio que han encontrado por ecografía. No, nosotros necesitamos una muestra significativa de 20 o 30 cc para identificar la causa y listo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el manejo? Definitivamente un derrame pleural. En la ecografía va a haber un aumento en la pleura, mayor a 10 milímetros, observación. Si no tiene, descartar si tiene una insuficiencia cardíaca o no, descartar si es un exudado o un trasudado, hacer una toracocentesis. Y si es asimétrico, hay dolor, fiebre, estamos hablando ya de una infección, lógicamente, y con el líquido estudiado, con un buen citoquímico y con sus enzimas bien definidas, definimos la etiología y arrancamos el tratamiento. No hay mayor intervención en realidad cuando tenemos effusión pleural, ¿no? Salvo que sea una effusión pleural complicada con tabicaciones, donde ahí sí ya tenemos que enviar a cirugía de tórax para que me abra tórax y me haga una decorticación pleural, ¿no? Y me limpie toda la zona. Entonces, si es asimétrico, toracocentesis, control de diuresis, observación, y persiste más de 3 días, toracocentesis. En realidad, toracocentesis. ¿Sí? Seguimos pensando de que paciente con derrame pleural, toracocentesis. Entonces, ¿cómo es la característica de estos criterios también de Lai, se llaman estos, de la evolución, cómo va avanzando un líquido hasta un pie, ¿no? Entonces, los valores normales que podemos encontrar, si encontramos mayor a 100.000 por milímetro cúbico de Matías, hay que pensar en neoplasias, ¿no? Cuando el líquido es sermático o rojo, hay que pensar, lo primero es neoplasia. Lo segundo es que podría ser un traumatismo, depende del antecedente epidemiológico, embolia pulmonar, ¿no? O un derrame paraneumónico quizás, que podría condicionar. El 17% de los trasudados pueden tener aspecto hemático, 17% es muy bajo en realidad, si se dan cuenta, ¿no? Entonces está reportado que hay un 17% que podría ser una efusión sermática en cuadros de neumonía. Si tenemos leucocitosis más de 10.000 por milímetro cúbico, pensar lo primero, derrame o efusión pleural paraneumónica, ¿no? Ocasionalmente los empiemas tienen un número bajo de leucocitos, normalmente están por encima del valor de 10.000. Neutrófilos mayores al 50%, pensar lo primero, derrame pleural paraneumónico, una embolia pulmonar o procesos también abdominales. Un 7% de las efusiones pleurales por tuberculosis podrían tener neutrofilia, ¿no? Presencia de neutrófilos. Y un 20% podrían ser malignos.
Linfocitos mayor al 50%, lo primero, predominio mononuclear, es patología crónica, cáncer, tuberculosis o embolia pulmonar. Una linfocitosis pleural mayor al 90% sugiere tuberculosis o linfoma. Eosinófilos mayor al 10%, generalmente no es tan significativo. La presencia de aire, generalmente los neumotórax podría, o sangre, podría presentar algún número de eosinófilos. Normalmente no tenemos generalmente este tipo de valores, por eso es que es bien bajo, ¿no? Células malignas presentes, lógicamente, en una neoplasia nos va a identificar. Si tenemos celularidad o estirpe celular, ya nos está dando el diagnóstico, precisamente, de una neoplasia o de pleura, que puede ser un mesotelioma, o una infiltración de pulmón a pleura, ¿no? Las células mesoteliales que se dividen activamente pueden simular un adenocarcinoma, que es el cáncer más frecuente a nivel pulmonar, ¿no es cierto? Recordarán cuando hemos hecho cáncer, el adenocarcinoma tiene una incidencia alta, ¿no? No incidencia alta, sino la presentación del adenocarcinoma es en un 75 a 80% de todos los estirpes celulares cancerígenos que hay en el mundo. En cuanto a los LAI, estos son los LAI que hemos mencionado, sé que no hay mucho problema para diferenciarlos, ¿no es cierto? El LAI nos va a definir claramente lo que tenemos y lo que hablábamos, ¿no? Colesterol, exudado, trasudado, etc. En cuanto a cómo llegamos al empiema, un pH menor a 7.2, pensar en un derrame pleural paranemónico, complicado el empiema, el pH marca la diferencia, si es ácido ya nos está hablando ya de un líquido purulento, ¿no? 10% en neoplasias, 10% de tuberculosis, más hablaríamos de una infección generalizada, ¿no? Un paraneumónico o un empiema. Si la glucosa está menor al 60%, o sea, 60 milímetros, hay consumo, pensar en una paranemónica, complicado el empiema igual, tuberculosis un poquito más alejado, 20%, neoplasia alejado también 10%. En los derrames pleurales, la glucosa descendida tiene generalmente un pH bajo, se va de la mano con el tipo de la relación y la complicación del líquido. El ADA es una sustancia, es una enzima que utilizamos bastante para definir TB pleural y tiene una sensibilidad bastante alta, 80% aproximadamente. Cuando es mayor a 40 hay que pensar en TB, definitivamente es TB, ¿no? Tuberculosis. Pero si este ADA supera los 100, ya no hay que pensar en TB, hay que pensar en empiema. Entonces, ojo, el ADA es un marcador muy bueno para TB, pero si el ADA supera los 100, ya podemos en duda el diagnóstico de TB, y tenemos que pensar en empiema definitivo. La amilasa, mayor al límite superior a la normalidad en suero, nos va a sugerir neoplasia, ¿no? O nos va a sugerir enfermedad pancreática, ¿no? Es una enzima pancreática, ¿no es cierto? O rotura esofágica. La presencia de triglicéridos mayor a 110 nos habla de kilotórax, ¿no? Este es el diagnóstico para nosotros para confirmar el kilo. Y el cociente hematocritio en sangre y líquido pleural mayor a 0.5, que esto me imagino que me van a hablar en hemotórax. Este valor es muy importante, este cociente. Si es mayor a 0.5 nos está confirmando hemotórax. Normalmente es traumático, ¿no? En la mayoría de los casos para tener hemotórax. Pero este cociente es muy interesante. O sea, el líquido, con el líquido Y, si sale un porcentaje mayor a 0.5, nos está confirmando hemotórax, ¿no? Presencia de sangre. Con frecuencia, el hematocrito del líquido pleural que aparece en sangre pura no supera el 5%, generalmente. Normalmente estos resultados no los tenemos en el citoquímico normal, el hematocrito no sale líquido. Pero nos sirve esta relación sí la podemos sacar. ¿Ya? 0.5 es punto. O sea, si yo pongo un caso clínico donde pongo un paciente con tal, que tiene un pleurocrito, como así se llama, mayor a 0.5 diagnóstico, hemotórax, ¿no? El quilotórax, ¿qué causas nos pueden condicionar el quilotórax? Malformaciones congénitas del sistema linfático, atrofia del conducto torácico, aplasia o displasia linfática, básicamente congénito, linfangiomas, linfaquiectasias intestinales. Si son neoplasias, los linfomas, los carcinomas metastásicos, el linfoma de Kaposi. Si hay tumores mediastínicos, el teratoma, el bóceo retroexternal, el timoma, el aneurisma aórtico. Si hay infecciones, la tuberculosis, la filariasis, la neumonía inclusive, pudiese condicionar quilotórax. ¿Okay? Y el empiema también son las causas más frecuentes de quilotórax. Ojo con esta lámina. ¿Okay? Los tipos de derrame y los manejos correspondientes, ¿no?
Cuando tenemos un derrame pleural no significativo, clase 1, quiere decir que estamos menos a 1 centímetro del grosor del túnel ipsilateral, que significa que el paciente está echado y el derrame no llega a más de 1 centímetro. Generalmente la toracocentesis no es necesaria, ¿no? El manejo solo es cobertura antibiótica. Si tenemos un derrame paraneumónico mayor a 1 centímetro de grosor, la glucosa está mayor a 40 y el pH está mayor a 720, todavía no estamos en invierno, ¿no es cierto? Está por encima de 720 el pH. Acá el objetivo con la cobertura de tratamiento es antibiótico y considerar la posibilidad de toracocentesis terapéutica. Si es un derrame pleural tipo 3, casi complicado, el pH va entre 7 y 7.2, o sea, ya está bien, no una complicación, el LDH está más de 1000, el gran y cultivo es negativo, o sea, no hay ninguna bacteria identificada. Acá la indicación es antibiótico, tubo de drenaje torácico y considerar fibrinolíticos. ¿Ya? O sea, acá ya ponemos un tubo, ¿no? El derrame pleural grado 4, complicado simple, el pH ya cayó, menor a 7, tiene gran y cultivo positivo, se ha identificado, germen aislado, no está loculado, no hay pus tampoco, la cobertura o el tratamiento es antibiótico, colocación de tubo de drenaje y fibrinolíticos. Lo ideal sería utilizar fibrinolíticos en todos los tubos que tenemos, lo ideal. Pero el problema es que cada fibrinolítico vale 2000 soles, un frasquito. Entonces no tenemos el alcance de utilizar. Como esta es una revisión de CEPAR de los españoles, ellos sí utilizan a todos sus derrames, utilizan fibrinolíticos. Si estamos en un derrame pleural clase 5 o derrame complicado complejo, vamos a tener un pH menor a 0.7, perdón. El cultivo es positivo, hay ya tabicación de sueloculaciones, y acá, aparte del antibiótico, del tubo, del fibrinolítico, vamos a considerar hacer un VATS, ¿no? Una videotoracoscopía, ¿no? El grado 6, el empiema simple, básicamente hay luz franca, está loculado, simple o líquido libre, ¿no? La posibilidad de fístula es alta. Acá ya necesariamente se tiene que considerar hacer una decorticación pleural mediante VATS, ¿no? O videotoracoscopía. Si tenemos un derrame pleural grado 7 o empiema complejo, hay pus franca, loculaciones o tabicaciones múltiples y generalmente la indicación es quirúrgica, ¿no? No hay otra forma de manejo sino por decorticación quirúrgica, ¿no? Para eso le llamamos a los amigos los torácicos, para que abran tórax y limpien y saquen todas las adherencias que hay en ese lugar. Entonces, estos son los fibrinolíticos. Lo que más utilizamos es la estreptoquinasa, ¿no? La teplasia tenemos en la actualidad, uroquinasa también es otra forma. Lastimosamente los costos nos limitan mucho a nosotros. En pediatría se utiliza un poquito más, sobre todo en los que tienen niños. En pacientes con neumonías, con enfermedades pleurales complejas, con tabicación, sí se permite utilizar fibrinolíticos. Fibrinolítico entra, disuelve todo, es como un ácido, disuelve todas las tabicaciones y drena de inmediato. No es lo que van a hacer pediatras, les va a gustar, se les gusta el intervencionismo, hacer este tipo de procedimientos. Entonces, ¿qué es la toracocentesis? Que es la prueba que normalmente realizamos, es la extracción de líquido de la cavidad pleural. Es un procedimiento diagnóstico en el 75% de los casos, con las pruebas especiales que hemos visto, el ARA, el citoquímico, etc., podemos llegar a un 95% de efectividad, ¿no? Puede ser realizada cuando la opacidad pleural mida más de 10 milímetros de ancho, en la radiografía de tórax, en el cúbito lateral. No existe una contraindicación absoluta para hacer este procedimiento. Acá un poco controversial, sí existe una contraindicación. Si tenemos plaquetas por debajo de 50.000, no podemos hacer una toracocentesis pectoral. Una contraindicación relativa es la diátesis hemorrágica, anticoagulación, ventilación mecánica, volumen pequeño del líquido pleural. En realidad, si tienes un líquido por debajo de 100, muy difícil poder lograr, no imposible, pero difícil poder hallar ese foso, ¿no? para hallar ese líquido. La evaluación radiológica es importantísima porque esa nos va a identificar precisamente la cantidad de líquido, ¿no? Y a nivel radiológico, como lo diferenciamos, obturación del seno costofrénico y radiopacidad en la zona, ¿no? Básicamente. Acá hay otra placa más característica. Acá hay un signo que se llama el signo de la embarazada. Si se dan cuenta de perfil, parece una pancita acá, ¿no es cierto? En un 70-75% este signo lo vemos en tuberculosis pleurales. Normalmente las efusiones son con damazón, ¿no es cierto? El curva de menisco. Pero cuando tenemos este tipo de derrame pleural
o siendo la embarazada, una alta probabilidad de TDT. O derrame, ¿no? Básicamente obturación de ángulo y radiopacidad del tórax izquierdo. Igual acá, un derrame pero lateralizado, ¿no? Lateralizado probablemente con tabicaciones, y cuando vemos acá en la tomografía sí hay tabicaciones, ¿no? Para que haya un derrame tan vertical en la parte de la radiografía de tórax, nos indica que está habiendo cierta tabicación que está manteniendo el líquido en suspensión, ¿no? Y lo vemos en la tomografía y sí comprobamos las tabicaciones correspondientes, ¿no? Los bordes con bordes bastante gruesos por encima de 2 milímetros, ¿no? Otra imagen típica probablemente de un cardiópata, donde vemos obturación de los ángulos crostofrénicos bilaterales, ¿no es cierto? No hay mucho líquido por lo visto, pero están obturados ambos ángulos crostofrénicos. Pues, ¿cómo hacemos la toracocentesis? Es un procedimiento bastante sencillo. Como pueden ver, una agujita que entra por tórax para sacar un poquito de agua. Obviamente con el tiempo ya se vuelven expertos. ¿Qué complicaciones podemos tener por la toracocentesis? Dolor, que es lo más frecuente. Sangrado muy pocas veces. Si nosotros, salvo que abordemos paquete vasculonervioso, ahí podría sangrar, ¿no? Neumotórax en un 3 a 5% de las posibilidades. Empiema también, si no hacemos una buena asepsia y antisepsia previa, podríamos producir empiema. Y punción en hígado vaso, definitivamente ya, si es un operador inexperto, se puede ir al hígado, ¿no? Entonces, básicamente la ubicación anatómica es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué podemos lograr con la toracocentesis? Diagnóstico de cáncer, células malignas, con un Bloxel, empiema, si tenemos una pleuresía tuberculosa, ¿no? De acá positivo, si hay infección por hongos, si hay una pleuritis por lupus eritematoso sistémico, si hay pilotórax, si hay pneumotórax, si hay ruptura de esófago, si hay hemotórax. Todas estas patologías las podemos hallar por una simple toracocentesis. Por eso que siempre la recomendación es paciente que encuentre agua, pinchazo. ¿Okay? Entonces hay que ubicar claramente mediante una exploración clínica primero y de ahí una ecografía, identificar dónde está el pozo más grande para poder hallar el agua, ubicar la zona anatómica. Como pueden ver acá, el paquete vasculonervioso generalmente están debajo de los arcos costales, generalmente. Entonces, si está en la parte inferior, tenemos toda la parte superior de la costilla, o de cada arco costal, para poder invadir sin ningún problema, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? A veces el operador, cuando utiliza la aguja y no tiene un dedo guía, que la mayoría lo hace de esa manera, empieza a punzar estas zonas, ¿no? Y ahí es donde empezamos a sacar vasos, sangre de la gente, ¿no? Entonces, nunca olvidarse que los paquetes están abajo, entonces tienen toda la parte superior de la costilla, tienen para poder explorar sin ningún problema. Entonces, se hace una correcta asepsia y antisepsia, ¿no? Que es lo más importante. Se hace una punción, siempre entrando a presión negativa. Recordemos que la pleura está a presión negativa, ¿no es cierto? Infiltrando analgésico local, silocaína generalmente 2% sin epinefrina, para no causar hemorragia. Ingresamos por planos, despacio, y obtenemos líquido, ¿no? Este es un líquido característico, amarillo citrino, típico de las TBs pleurales, ¿no? El líquido de la pleura por TB es amarillo citrino, ¿ok? Y eso también nos da una orientación diagnóstica. Entonces, así es como se saca el líquido. ¿Y cómo hacemos una biopsia pleural percutánea? Que es mucho más sencilla también. Nos va igual, aparte de indicar la parte de sudado tras sudado por el líquido que saquemos, si no nos va a hallar un tejido anatómico para poder hacer anatomía patológica y nos llegar a un diagnóstico más profundo, sobre todo cuando tenemos sospecha de neoplasia o la propia TB. Está contraindicado en un espacio pleural obliterado, lógicamente, tiene que haber líquido necesariamente para hacer biopsia, porque si no nos vamos a ir a pulmón, ¿no? Paciente no cooperador, si hay trastorno de coagulación, acá para hacer biopsia necesitamos por lo menos 100.000 de plaquetas, mínimo no se puede realizar. Si hay alteración o si tiene diátesis hemorrágica, no se debe realizar una biopsia pleural. Las probables complicaciones un poco mayores que la toracocentesis es un neumotórax, que llega hasta el 7-8%. La reacción vasovagal, generalmente en paciente joven, pacientes jóvenes que generalmente son temerosos, sobre todo varón, y ellos se desmayan, ¿no? Con la aguja, varias veces pasa eso. Hemotórax, sí, estamos invadiendo unas zonas con las cuales nos vamos a llevar paquete vascular nervioso. Y generalmente el fragmento debe ser cultivado, ¿no? Para llegar a un diagnóstico oportuno, ¿no?
¿Cómo se realiza? Normalmente tenemos dos tipos de agujas para bordar pleura, la aguja de Abrams y la aguja de coque. La aguja de coque es la de coque, es una aguja de una lanceta bastante filuda, que no lo utilizamos mucho porque nos causa la incidencia de neumotórax es muy alto con coque, y el operador solo tiene que entrar de forma vertical, 90 grados nada más. Pero como es tan filuda la punta, ahí es donde el operador puede fallar el coque, ¿no? Y la obturación del ángulo en sacabocado también es bien grande. El objetivo es solo morder esta parte, ¿no? Porque esta es la única parte que queremos pleura, no quiero pulmón, quiero esta parte. No utilizamos mucho esta agujita, utilizamos más la aguja Abrams que el sacabocado un poquito más pequeña, ¿no? Esta es una aguja Abrams, que el objetivo ¿cuál es? El sacabocado es morder en el pliegue un pedazo de pleura y hacer el corte sagital, ¿no? Ese es el objetivo. Dos maniobras, una en realidad si tienes una buena muestra en la primera, creo que es suficiente, pero por precaución siempre hacemos dos, ¿no? Lógicamente que no debe incidir en el mismo ángulo, ¿no? Tiene que ser en diferente ángulo, va a tener una muestra representativa. La mayoría lógicamente se va a llevar músculo, pero el objetivo es la pleura, ¿ya?